A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. Buenos días, audiencia. Vamos a retomar un poco el tema programático, específicamente ahora con el tema de la tierra. El proceso concentrador en pocas manos de grandes extensiones de tierras fue seriamente estudiado en todas sus consecuencias económicas, políticas y sociales hace ya muchos años. El Instituto de Economía produjo valiosísimas conclusiones, lo mismo que todo el esfuerzo en torno a la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, conocido como CIDE, sin olvidar estudios posteriores, como por ejemplo el de un autor inglés que hizo un prolijo estudio de nuestra economía y de la evolución histórica de la misma, el señor Henry Finch, con una obra que se llama La economía política del Uruguay contemporáneo, editado por Banda Oriental en 1980. Contribuyeron también a eso los propios análisis del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaro, y los no menos importantes aportes de Vivian Trías, conocido y recordado militante del Partido Socialista, un intelectual de alto nivel y un profundo investigador. Precisamente es Trías quien escribe, antes de que el Frente Amplio exista, en un libro que se llamó Imperialismo y Geopolítica en América Latina, editado en 1969, escribía lo siguiente: no habrá auténtica reforma agraria, puesto que las clases dominantes y asociadas al imperialismo en los monopolios industriales siguen siendo los latifundistas, o han pactado con sectores contumaces del latifundio que, aunque en retroceso, siguen poseyendo notoria influencia. Puede leerse esto en la página 235 de esa obra. Lo que quizá nunca imaginó Vivian Trías fue que luego de más de 40 años de que esto fuera escrito, el Partido Socialista al que él pertenecía participe de la creación del neolatifundismo funcional al imperialismo y desde el gobierno. Agregaba Vivian Trías en aquellos años: no puede elevarse el nivel de vida del campesinado ni de la misma clase obrera, puesto que ello significa perder los beneficios de la mano de obra barata y de las materias primas a precios irrisorios. O sea, salarios rurales bajos y materias primas baratas, doble condición exigida por el imperio a los países coloniales como el nuestro. En otro momento dice Trías: las clases rurales, peones, pequeños productores, seguirán gimiendo bajo la misma opresión del latifundio. El integracionismo imperialista supone no alterar profundamente el régimen de tenencia de la tierra. Proféticas palabras. No insistiremos en la posición de Sendic respecto a la tierra, que es de sobra conocida,
y a la que vamos a volver en otros momentos con mayor amplitud. Solo recordaremos que a impulsos de Sendic se creó el 9 de septiembre de 1961 la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTAA, que levantara por primera vez en el país la bandera de la expropiación de tierras. Tampoco podemos dejar de citar el movimiento de apoyo campesino, el MAC, que se moviliza a comienzos de los 60 en torno a la tierra. Pero no solo en el movimiento popular estaba clara la idea de que era necesario terminar con el latifundio. También los sectores progresistas de los partidos tradicionales tenían clara conciencia de esa necesidad. Durante su actividad como ministro de Ganadería, el señor Wilson Ferreira Aldunate se había esforzado para que el CIDE elaborara un plan de desarrollo agropecuario que estuvo terminado y presentado hacia 1966. En un reportaje que hace a Wilson la periodista María Estergilio en 1985, el dirigente blanco expone sus ideas respecto a cuán necesario eran las reformas de las estructuras agrarias. Tenemos la esperanza de que la juventud blanca conozca el pensamiento de Wilson y luchen por la tierra. Pero, entre tanto, es obvio que la ultraderecha se impuso a las corrientes progresistas dentro del Partido Nacional, como lo demuestra su política pro capital financiero internacional en oposición a las reformas de las estructuras agrarias. Ello se expresó y se expresa claramente cuando fue bloqueado, por ejemplo, el proyecto de Carlos Julio Pereira, que ya bajo democracia tutelada intentó parar la extranjerización de la tierra, lo mismo que fue bloqueado el proyecto que presentaron Sumarán, Carlos Julio Pereira y Gargano, según nos recuerda Sendic en la obra Sendic vive clandestino, editada por Tupac Amaru en 1990, en las páginas 137 y 96. En esos proyectos se intentó pasar al Instituto de Colonización las tierras embargadas a los deudores, que eran todos ellos connotados latifundistas, que estaban embargadas por el Banco Central del Uruguay. Pero la derecha ultraconservadora lo impidió. Sendic llamaba entonces a la lucha contra la extranjerización de la tierra y denunciaba, ya en aquellos años, fines de los 80, que se estaban ofreciendo en el exterior las tierras a la venta en las propias embajadas uruguayas. Se puede leer en la página 101 de la obra que hemos citado. El propio hijo de Wilson Ferreira, el señor Juan Raúl Ferreira, que se había pasado a esas opiniones contrarias a la filosofía de su padre, opina que si nuestras embajadas no ofrecían tierras en el exterior, habría que reprochárselo como una omisión. Así lo cita Sendic en la página 96. Es que el modelo celulósico forestal ya estaba en marcha. Había que extranjerizar la tierra. La derecha domina la dirección de los partidos tradicionales y el modelo neoliberal no se detiene, al punto que el propio hijo de Wilson cambió de rumbo. Por el lado del movimiento popular, parecía haber acuerdo general respecto al tema tierra. La respuesta era la reforma agraria. El programa del 71 así lo consigna. No es el caso ahora tratar de acerca de lo que muchos entendían por reforma agraria, en otro momento lo vamos a ver. Pero conspicuos dirigentes políticos actuales como Danilo Astori trató y escribió sobre el tema en un libro de su autoría que se llama El latifundio y la crisis agropecuaria en el Uruguay, publicado en 1973. En un reportaje que concede en julio de 1973, el actual vicepresidente de la República sostenía la necesidad de transformar el sistema de tenencia de la tierra y se declara a favor de la reforma agraria y continuador del artiguismo. Más aún, pensaba igual en 1991, cuando Marta Harnecker lo entrevista, y allí sostiene que las tierras de los grandes deudores latifundistas debían ser ejecutadas
en caso de que el FA ganara el gobierno el mismo día en que el FA triunfaba. Puede leerse en la página 76 del tomo cuarto de Marta Harneck. Era tan radical Danilo Astori en aquellos años que estaba de acuerdo nada menos que con Raúl Sendí. Y no solo eso. Sabido es que una forma nueva de enajenación de patrimonio y de soberanía nacional que el imperialismo le impone a los países coloniales como el Uruguay es la creación de las zonas francas, que hace que una parte de nuestro territorio deje de estar bajo control de la nación. Pues bien, el 15 de septiembre de 1987, el contador Danilo Astori dio una charla en el sindicato de Funza, que este sindicato publicó el 28 de septiembre de ese año en la imprenta Láser Composición SRL. Entre los innumerables conceptos que nos aporta Astori, valiosos, extraemos, por ejemplo, el que califica a la zona franca como un proyecto extremadamente reaccionario, en el que no solo estaba en juego la soberanía, sino que el avance de ese proyecto está destinado a destruirla totalmente. En esa charla, Astori critica el modelo económico neoliberal que desarrollan los gobiernos de los partidos tradicionales, critica la política pesquera, critica el pago de la deuda externa, critica los bancos de inversión, critica el desmantelamiento del aparato del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Por esos años, Astori era un radical, con un discurso casi revolucionario. ¿Qué le pasó luego a Danilo Astori? Hoy apoya la extranjerización de la tierra y aprueba la creación de una nueva zona franca cada poco tiempo y promueve una política económica de corte neoliberal. Astori, sin embargo, está prisionero de sus propias palabras del pasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué perdió esa batalla Astori? Simplemente porque él mismo perdió consigo la lucha político-ideológica. El Astori que parecía casi un revolucionario no pudo con el Astori tecnócrata, con el intelectual meramente académico, un intelectual orgánico de las clases ricas, como alguien dijera hace tiempo y allá lejos, por Italia. Esa derrota del Astori que pudo estar al servicio del pueblo se refleja en el proyecto económico del señor ministro de Economía cuando lo era y se refleja en el contenido del documento que Asamblea Uruguay publica en 1998, al que nos referimos en otro sitio, y se sigue reflejando en él en su política. Volviendo al tema de la tierra, si observamos con atención todos los vaivenes anotados y otros que ignoramos, vemos que no debe haber otro tema que con tanta claridad muestre que, además de su importancia económica, la cuestión de la tierra es una cuestión política. Razón tenía el Che cuando expresa que toda lucha económica es lucha política. Y no fue casual tampoco que cuando se proclaman las 30 primeras medidas de gobierno en 1971 por el Frente Amplio, se diga que con ellas se enfrenta a los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros. Se está advirtiendo sobre un enfrentamiento también político. Por tanto, los que se bajan del programa del 71 y de las 30 primeras medidas se bajan al mismo tiempo del contenido político ideológico que el pueblo le había puesto a esos documentos. Se bajan de la lucha por la liberación nacional y se bajan del significado ético, moral que aquel programa contenía. ¿Por qué? Porque la lucha basada en aquellos documentos plantea el ataque a las relaciones de propiedad existentes, al centro y origen del poder económico, y significan transformar la lucha económica en lucha política, única forma de avanzar hacia la justicia social. Y en la lucha política no hay neutralidad, no hay tercera posición, o estás estratégicamente con el pueblo o estás contra él. De ahí que importe tanto ver
cómo involucionó el programa del 71, aunque nos ocupemos nosotros solo del tema tierra, porque ello nos informa indirectamente cómo involucionó el Frente Amplio desde el punto de vista político e ideológico. Vamos a seguir en la próxima. Hasta entonces, audiencia. Gracias. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.